podemos decirle gracias, Señor? Gracias por tu amor. ¿Por qué no le ofrece una ofrenda de palmas al Señor? Alabanza y exaltación al Rey. Porque Él vive. Porque Él vive. Lo logró, iglesia. Jesucristo lo logró. Venció a la muerte. Aleluya, aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Tenemos en la pantalla el pasaje del día de hoy. Y recuerde, si lo tiene, diga amén. Y si lo está buscando, diga aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 11 al 19. Voy a leer hasta el 20. Mi alma te alaba, bendito Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Sí, Señor, usted es santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La palabra, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que en esta tarde nos visitan, se lee de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón, y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Cuando Pedro lo vio, le dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quienes ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resultado ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo, al justo, y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen. Dios ha restablecido por la fe en Jesús. Dios ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos los profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio, y les envía a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Palabra de Dios para cada uno de los que estamos aquí, que somos el pueblo de Dios, y aún aquellos que están por medio de las redes sociales. Y claro que sí, mi hermano, puede sentarse. Póngase cómodo, póngase cómoda, que esto continúa. Continuamos en la presencia misma de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar, Señor Jesús, en esta tarde. Continuamos, Señor, alabando. Continuamos, Señor, bendiciendo. Continuamos, Dios Todopoderoso, engrandeciendo tu nombre a través, Dios Todopoderoso, de nuestra vida. Gracias, mi Dios, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad, por el privilegio que nos has dado de poder llegar a este lugar. Gracias, mi Dios, porque nos diste la oportunidad de poder vivir este nuevo día, de poder abrir nuestros ojos, mi Dios, y contemplar la belleza, mi Dios, de un día. Gracias, mi Dios, porque tenemos la libertad de poder venir a este santo lugar, adorarte, bendecirte, mi Dios, engrandecer tu nombre en compañía de los hermanos y hermanas, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, es momento de compartir tu palabra. Es momento, mi Dios, de que usted hable de una manera especial a este pueblo, a esta iglesia, a estos hermanos y a estas hermanas. Padre, en el nombre de Jesús.
Pasa Dios Todopoderoso un carbón encendido por mis labios. Y haga buen Dios que cada palabra que salga de mi boca cumpla con el plan y el propósito por el cual mi Dios va a ser enviada. Prepare los corazones, prepare las vidas, prepare las mentes que están en este lugar, Señor, y hables a través de tu bendita y santa palabra, reconociendo y entendiendo que no soy yo, sino es usted, Padre. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, hable a cada uno, a cada una, conforme, bendito Dios, tu bendita y santa palabra, y conforme la necesidad que hay en cada corazón, que hay en cada familia, que hay en cada individuo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y le damos gracias. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, queridas hermanas, amigos, amigas que en esta tarde nos acompañan y nos honran con su presencia, estaba yo meditando, haciendo cálculos, fechas. ¿Cuántos años tenemos ya en la ciudad más hermosa del estado de Wisconsin? Y en mis cálculos yo estaba un poco equivocado, porque yo decía que íbamos a cumplir 18 años. Pero no, me di cuenta que no son 18 años, sino 19 años que llegamos a esta ciudad. 19 años, hermanos y hermanas, que llegó una pareja hermosa, joven, con una niña de 7 años y un niño tremendo de 1 año y medio. Inexpertos, pero eso sí, con una gran visión y con un gran propósito de compartir y hablar de su bendita y santa palabra. Queridos, queridas, nosotros estamos emocionados porque no éramos dignos del llamado que había hecho Dios a nuestra vida. Pero teníamos algo bien seguro, déjeme decirle, teníamos la convicción desde que el momento que aceptamos al Señor en nuestro corazón, hubo transformación. Nos convertimos y decidimos seguir a Cristo Jesús a cuesta de lo que fuera. Nuevamente les digo, éramos inexpertos. No 7, 8 o 9 años, porque yo tenía 9 años de que me había convertido. 9 años que había comenzado a caminar en ese ambiente que algunos les decían aleluyas. En ese ambiente que algunos les decían evangélicos. Pero yo les digo, en presencia de mi Dios y en la presencia de cada uno de los que estamos aquí, que desde el momento que yo y mi esposa le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, hubo arrepentimiento, ¿ok? Hubo arrepentimiento. El proceso de nuestra vida fue paso a paso. Pero ese Jesús crucificado, ese Jesús resucitado, ese Jesús que había muerto por cada uno de nosotros, había venido a nuestra vida a hacer la diferencia. Trajo diferencia a nuestra vida. Y nos llevaba en un proceso. Nos llevaba con un plan y un propósito. Pero no vengo a hablar de nosotros, aunque ha pasado 19 años y déjeme decirle, lo bello no se ha quitado. Quizá ya estamos un poquito mayorcitos, pero lo bello ha continuado porque tenemos al más hermoso de los hijos de los hombres, dice la palabra de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Usted no se lo cree, usted es bello, usted es bella en el nombre de Jesús. Si usted se ha convertido y le ha dado la vida, se ha arrepentido, usted es bello y bella. Porque una sangre bella, carmesí, preciosa y sin pecado le ha comprado. Si todavía está titubeando, querido hermano, querida hermana, joven, jovencita, yo te digo, arrepiéntete. Arrepiéntete. No es ser religiosos.
no es ser conocedores de la palabra, porque vamos en ese proceso, sino que tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber un cambio. Y como decía aquel, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Nuestra vida debe modelar aquel que nos llamó, aquel que nos perdonó y aquel que día tras día, momento tras momento nos sigue perdonando y nos sigue lavando. Porque ya no pecamos como pecábamos anteriormente. Ahora entendemos y sabemos y le pedimos perdón. Queridos, queridas, en la vida de los apóstoles, de los discípulos, de Pedro, de Juan, hubo cambio, hubo transformación, hubo arrepentimiento. Una de las cosas que yo disfruto mucho con mi esposa y con mis hijos es cuando nos sentamos todos en la sala y disfrutamos una película. Y entramos yo y mi esposa a ver yo digo una película, pero son series de los discípulos de Jesucristo. Y me llama tanto la atención, roba tanto mi atención, como estos hombres eran hombres como yo y usted, mañosos, tramposos, ladrones, mal hablados, mal portados. Pero cuando decidieron, mis queridos, mis queridas, mis amados, seguir a Cristo Jesús y estuvimos mirando, hubo inquietudes, se preguntaron, se cuestionaron, pero lo podemos ver a través de este pasaje. Hubo una transformación. Hubo una transformación, iglesia. Hubo una transformación. Otra vez se me quedaron mudos. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. Lo mirábamos hace 2 semanas atrás, o venimos mirándolo 2 semanas atrás, que el Hijo de Dios, el Cristo Jesús, nuestro Mesías, el cual cantábamos en este momento, ven Mesías, había cumplido. ¿Ok? El Mesías cumplió, Jesucristo cumplió, aquel el cual los profetas anunciaban que iba a venir y que era el rumbo o el rol que iba a llevar a cabo, se iba a cumplir. Y lo pudimos ver, se cumplió. Venimos desde que entró el año o antes del año, cómo recordábamos cuando nació, cómo recordábamos su ministerio. Y estuvimos mirándolo estas últimas semanas. Vimos cómo padeció, recordando. Y hemos estado recordando o celebrando que venció a la muerte, que resucitó, mi querido hermano, hermana, que Jesús resucitó, que venció al pecado. Venció al pecado y nuevamente se le dio la autoridad del creador de la vida. Lo dice aquí el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque si usted lee a Juan cuando dice: en el principio era Dios y el verbo estaba con Dios, o Jesús estaba ahí. Y ahora vemos cómo a través de su resurrección nos trae vida. Y nos trae vida en abundancia. Él le dice bien claro a sus discípulos y a María, Juan 11:40. Jesús les dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mi pregunta, vida nueva, familias, ¿ustedes creen? ¿Ustedes han creído que Jesucristo resucitó, que Jesucristo venció la muerte, pero que Jesucristo vendrá otra vez y que juzgará a vivos y muertos? No es un cuento, decía aquí el hermano. No es una historia de hadas. Es realidad. Es realidad. Jesucristo vino y cumplió con su propósito, cumplió con su plan. Fue obediente y derrotó a la muerte. Y a través de ello nos da victoria a cada uno de nosotros. Pero como yo le decía al grupo de discipulado, de los primeros pasos, no porque ya haya venido, haya muerto, haya resucitado, ahora sí todos qué bonitos como arte de magia, entramos a ser hijos de Dios. No, estamos equivocados.
Somos creación de Dios. Él cumplió e hizo lo que tenía que hacer. Ahora le cuesta a usted y le cuesta a mí a poner de su parte, a creer y arrepentirnos y tratar de seguirle, porque seguirle no es fácil. No es fácil, hermanos, no es fácil. A veces me lo cuentan muy bonito, me lo dicen muy bonito. Seguir al Señor no es fácil, hermanos, hermanas, pero es el camino más hermoso. Es lo más hermoso, ¿verdad que sí, mi hermana? Es lo más hermoso, el poder seguir al Señor, el poder tener la satisfacción, la convicción de que estoy tratando de caminar conforme. No soy perfecto, pero aquí voy a la meta, como decía el apóstol Pablo. Aunque llegue arrastrando o cojo, pero voy a llegar en el nombre poderoso de Jesús. Y lo vemos a través del pasaje bíblico, como los discípulos se transformaron, como los discípulos o apóstoles cambiaron su manera de vivir, cambiaron su manera de ser, cambiaron su manera de existir. Porque dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico, y si vemos el contexto desde el versículo 1, que estos hombres ya no andaban de tramposos, ya no andaban hablando mal, ya no andaban llenos de egoísmo, vanidad, y lo vamos a ver a través de este pasaje, sino que estaban caminando, trataban de caminar conforme el maestro les había enseñado. Y dice que iban, ¿a dónde iban estos hombres? A la oración. Era un día común y corriente como cualquier día, ellos iban a la oración. Y si vemos el versículo 1, dice que se encontraron a un hombre que todos los días venía y ni lo ponían en la puerta del templo, porque él no pedía ser sano, queridos, queridas. Él no pedía que lo levantaran, él venía a pedir ¿qué? Cuando tenemos la oportunidad y el privilegio de venir a ese Dios de poder y de toda autoridad, y nos gusta vivir, iglesia, de limosnas, cuando podemos ir directamente delante de Él y expresarle la necesidad que hay en nuestro corazón, mis hijos, mis nietos, mi vida, mi matrimonio. Pero nos gusta, iglesia, muchas veces vivir de limosnas, porque cuando nos encontramos con el Cristo resucitado, usted ya no puede vivir de limosnas, hermano, hermana. Vas a ser un hijo, una hija de Dios. Este hombre no recibió limosnas, recibió el poder y la autoridad de Dios, que lo levantó, lo salvó y le dio una nueva identidad. Y gloria a Dios y bendito sea el nombre de Dios. Porque él no anda con medias tintas, iglesia. Jesús no anda con medias tintas. Usted y yo a veces andamos con medias tintas, a medias. Soy, no soy. Voy a quedarme en soy en cierto tiempo y en otro tiempo no soy. Él no es así. Eres o no eres. Eres o no eres. Como decía por ahí una persona, si eres, disfruta lo que es estar en la presencia de Dios. Pero si no eres, disfruta estar afuera de la presencia de Dios. Pero no te quedes medio. Estos hombres iban a la oración, y como no tenían, sabían lo que este hombre pedía, y como no tenía lo que él pedía, le dieron lo que ellos tenían. ¿Y qué era lo que tenía? Lo más hermoso, lo más poderoso, la autoridad. ¿Qué tiene usted, iglesia? ¿Qué tenemos como iglesia? ¿Qué es lo que tiene usted? Tiene la convicción, tiene la fe, la certeza que tiene el poder del Espíritu de Dios, el poder y la autoridad de Dios. Señor, revélanos, Señor. Porque dice la palabra de Dios que le dijeron: no tenemos oro, ni tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate, toma tu camilla y anda en el nombre poderoso de Jesús. Levántate y anda. Levántate y anda. Iglesia, levántate y anda en el nombre de Cristo Jesús, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y el pasaje que comenzamos a leer, dicen que este hombre no los dejaba, hermanos, hermanas, no los dejaba. No dejaba de andar detrás de ellos, porque de ellos acá estoy, hermanos.
porque de ellos había recibido lo que nadie le había dado. Quizá hubo quienes fueron generosos con él y le dieron de más, cosas o dinero de más, perdón. Pero lo que estos hombres les dieron, nadie se los había dado. Y dice que no les dejaba, no le dejaba. Y ahí comenzaron los chismosos y las chismosas, que aquí no lo hay, ¿verdad que no? Aquí no lo hay. Ahí comenzaron los chismosos y las chismosas. Pero ¿cómo fue? Este hombre que era cojo de nacimiento, y eran los eruditos, los conocedores, los sabedores, los escribas, los fariseos. ¿Cómo fue? ¿De qué manera fue? Algo muy importante que vemos aquí: estos hombres no quisieron llevarse la gloria, la honra, ¿ok? Ellos dirigieron a esta gente ¿hacia dónde? Hacia Cristo Jesús. Y le recordó, por eso dice Pedro, ustedes israelitas, por eso les menciona, ustedes que se creen los elegidos, los escogidos, los de la sana doctrina. Fue el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob el que tuvo favor de este hombre. ¿A través de quién? De Jesucristo. Se recuerdan lo que anunciaron los profetas, que Él iba a venir y era necesario que muriera aquel que ustedes llevaron delante de este hombre, y Él ya lo iba a soltar, pero ustedes prefirieron a un malhechor homicida que al santo, que al todopoderoso, hermano, hermana, al Redentor. Ustedes lo prefirieron, dice. La palabra de Dios dice, pero sabemos que lo hicieron. ¿Cómo trabaja Pedro? Sabemos que lo hicieron sus gobernantes. ¿Y ustedes por qué? Por ignorancia. ¿Ok? La palabra de Dios nos dice que anteriormente éramos ignorantes, ¿verdad? Porque adorábamos lo que no teníamos que adorar. Hacíamos lo que no teníamos que hacer. Nos comportábamos como no teníamos que comportarnos. Pero ahora que ya vino la claridad, ahora que ya nuestros ojos fueron abiertos, ahora que la venda de nuestros ojos fue quitada, ahora ya no somos ignorantes. Ya no somos ignorantes, iglesia. Ahora ya conocemos y sabemos, y todas las malas acciones que tenemos se cuentan por pecado. Algo muy interesante que esto cautivó mi corazón y me llamó la atención cuando yo estudiaba este pasaje. Tengo un libro muy hermoso que mi hija me regaló, que se titula Entre pastores y predicadores, y lo escribió Miguel Núñez. Y él habla aquí, dice, qué tremendo pecado, y le habla a nosotros, los predicadores, los pastores. Qué tremendo pecado hemos cometido nosotros como iglesia en estos 50 años. Dice, porque hemos cambiado la prédica. No predicamos de arrepentimiento. Dice, no predicamos de arrepentimiento. Lo que predicamos es de que Dios te ama. Y dice, claro que Dios te ama. Claro que Dios te ama y eres importante. Dice, pero nos vamos por ahí. Dios te ama, tú eres importante para Dios, Dios tiene un ministerio para ti, Dios te va a usar grandemente. Y dice, y no le predicamos arrepiéntete. ¿Ok? Y predicamos hacia el ego de la gente. Y la gente se crece. La gente se infla y dice, pero ¿qué tiene la culpa nosotros los predicadores? Y dice él, trae una nota que él dice, cuando llegaron los primeros evangelistas a nuestros países, México, Centroamérica, el sur, el Caribe, dice, cambiaron la manera de predicar, porque es de lo que se predicaba a la gente. Y claro que somos importantes para Dios, pero hay un paso, dice, que debemos de hacer: arrepentirnos. No se nos predicaba del arrepentimiento. Cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de ser. Dice, teníamos campañas de sanación, y dice, no que sea malo, teníamos campañas de milagros.
de liberación, pero no había campañas de arrepentimiento y recibe a Cristo. Dice, hasta le poníamos títulos. El día de hoy hay campaña de sanación. Como si Dios trabajara a nuestra manera. Como si Dios fuera dirigido por nosotros. ¿Sabes qué, Dios? Hoy nos vamos a reunir y Dios queremos que hagas sanidad. Digo, wow, ¿hasta dónde llegamos? Les ponemos títulos. Hoy hay una campaña de liberación. ¿Sabes qué, Espíritu Santo? Con todo el respeto, el día de hoy vamos a hacer solo liberación. Digo, Señor, si es cierto, perdónanos. Hacemos toda una campaña, toda una semana, día de liberación, día de sanidad. Y dice, ¿dónde está la prédica de la palabra y el de hablar? Arrepiéntete y vuélvete a Cristo. Cambia tu manera de vivir y vuélvete a Cristo. Y yo no quiero decir que esto lo sea con todos, pero hermanos, cuando yo llegué a Cristo Jesús, yo les digo, yo y mi esposa nos arrepentimos de todo corazón, porque hubo un cambio de vida. Ya no nos movimos en el círculo que nos movíamos, ya no nos comportábamos como nos comportamos. La sorpresa para mí fue cuando yo me moví para acá, que yo conocía hijos de pastores, evangélicos, porque dice mi esposa, a veces el nombre de cristiano nos queda grande. Que decían, bueno, nosotros venimos de una descendencia de profetas, de pastores. Y cuando yo analizaba su vida no tenía nada que ver con lo que ellos predicaban y compartían. Yo digo, y bueno, ¿dónde estamos? Y dice este hombre, porque se nos habló puro de, eres especial, eres importante, Dios tiene un plan para ti. Inflamos a la gente y olvidamos de decirle, arrepiéntete, Cristo te ama y Cristo viene pronto. El miércoles el hermano nos decía, nos traía el pasaje bíblico de cuando la mujer fue encontrada en adulterio. Y claro que sí, el Señor nos perdona, el Señor nos ama. Y él decía, y me encantó cómo llevó la enseñanza, Dios es el único que cierra la puerta. Pero Jesús le dijo, nadie te condena. ¿Dónde están? Nadie te condena. Pero te voy a decir algo chiquito, te voy a decir algo chiquita, te voy a decir algo jovencito, te voy a decir algo jovencita, te voy a decir algo hermanito, hermanita. Arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a caer en lo que caíste. No caigas en aquello que te arrastró. Arrepiéntete. Decía Juan el Bautista, ¿de dónde lo aprendieron ellos? De Juan el Bautista. Arrepiéntanse y den frutos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Pero también les dijo Jesús, Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Os digo, dice Lucas 13:3, os digo no antes, sino arrepentís, todos pereceréis por igual. Hermanos, decía este hombre, uno de los movimientos más fuertes que hubo en Centroamérica, México, y que evangelizaban, dice, fue un movimiento que se llamaba, y les habló por nombre, Cruzada Estudiantil, donde hablaban de las leyes del cristianismo, 4 leyes del cristianismo. Y dice, esta revolución fue tan fuerte, pero tan fuerte, que la gente se convertía 3 veces más que naciera un niño. Nacía un niño en un minuto y la gente se convertía 3 veces. Y decía él, qué bueno. Pero él decía, entonces, ¿qué sucede si tenemos tantos evangélicos y nuestros países están peor? Hay más criminalidad, hay más maldad. ¿Dónde estamos los cristianos? ¿Dónde están las cristianas? ¿Dónde están aquellos que decimos que fuimos perdonados y que fuimos sepultados al pecado? ¿Dónde están?
Y por eso yo les hablaba y yo les decía, cuando yo y mi esposa llegamos aquí, llegamos con pasión, o que la hemos perdido, llegamos jóvenes y hacen 19 años. Cuando llegamos aquí solo contábamos 3 iglesias, que era la iglesia adventista, que era la iglesia Solo Jesús y la iglesia Palabra Viva. Y el día de hoy, hermano, ya no, mis dedos ya no me alcanzan para contar todas las iglesias que hay aquí. Y no que sea malo, pero yo digo, si habemos más evangélicos y la maldad en Green Bay está creciendo mucho más y más y más, ¿dónde estamos los cristianos? ¿Cómo estamos haciendo la diferencia? ¿Cómo le estoy predicando a mi vecino, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana? ¿Será que no ha habido arrepentimiento? ¿Será que entre comillas solo soy un evangélico, un religioso? ¿Será que no conocemos lo que es el arrepentimiento? Dijo el apóstol Pedro, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Por último, quiero leerle las 4 leyes que traía este hombre y que decía que fueron traducidas en 150 idiomas, imagínense. Y él leía y analizaba cada una de ellas y decía, ¿dónde está el arrepentimiento en estas leyes? Por ejemplo, ley número 1, guarda la ley. El hombre pecador está separado de Dios, por lo tanto no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Y decía él, ¿dónde ve usted el arrepentimiento en esa ley? Ley número 2, Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo Él puede conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para tu vida. Y qué hermoso, sabemos y entendemos que Él es el único plan o el propósito o el medio. Pero ¿dónde está el arrepentimiento? Número 4, debemos individualmente recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Y nuevamente debemos recibirlo. Pero dice, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde están? Arrepiéntanse. ¿Dónde están? Entreguen su vida a Cristo Jesús. Y él decía, esto nos hizo hablar del evangelio, nos hizo compartir el evangelio, pero no un cambio de vida. Por último, él compartía y decía, esta es la confesión de fe que se hacía. Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Hoy entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y nuevamente decía, ¿y dónde está ahí el arrepentimiento? Son mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, y voy a pedirles que se pongan de pie. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan y todos aquellos que vinieron y compartieron la palabra de Dios se arrepintieron y le pidieron perdón al Señor y su vida fue transformada. Su vida tuvo un cambio radical. Continuaron siendo hombres y mujeres, pero no cometiendo los mismos errores que cometían anteriormente. Y el Señor los usaba con todo poder y toda autoridad, porque no tenían que hacer campañas de milagros. No tenían que hacer campañas de liberación, sino días comunes como estos. Ellos venían y compartían al Jesucristo que habían recibido, y el enfermo se levantaba con poder y con toda autoridad. Querido hermano, querida hermana, tú tienes a Jesucristo, tú tienes el poder de Dios, pero hay que arrepentirnos y entregarle nuestra vida total a Él, para que Él pueda usarnos con todo poder y con toda autoridad, y podamos hacer la diferencia primeramente en nuestra casa, y en segundo lugar
¿Dónde nos movemos? ¿Dónde el Señor te lleva? ¿Y dónde regularmente visitas? Inclina tu rostro. Y ahí donde estamos, vamos a pedirle perdón al Señor. Y si hay en medio de la iglesia de Cristo Jesús alguien que el día de hoy quiera arrepentirse y quiera decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis malas acciones. Quiero cambiar mi estilo de vida, quiero ser diferente. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Lo vemos en tu palabra, lo veo en mi tío, lo veo en mi hermano, lo veo en mi amigo. Tú sí puedes. Así que ayúdame. Quiero arrepentirme de todo lo malo que he hecho, de lo mal que me he comportado, de lo que he dicho. Y quiero que me recibas como tu hijo o como tu hija. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo.